We're getting close. Bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy vamos a ver algunas de las imágenes más sombrías y terroríficas grabadas en vivo en noticieros. Este contenido puede resultar sensible, ya que la mayoría de estas imágenes son bastante inquietantes. We're going all the way into the basement here. Número 46. Un resplandor azul neón. Cuando una misteriosa luz azul iluminó el horizonte de la ciudad de Nueva York en el 2018, los espectadores no sabían qué pensar. The New York City sky lit up in a supernatural shade of blue. Oh my God. What is that? That looks gnarly. Look at the sky. Well, that doesn't look good. Sparking alarms citywide. Mientras cientos de testigos sacaban sus teléfonos para grabar la impresionante escena, otros veían cómo se desarrollaban los hechos en vivo en las noticias. Todos se preguntaban qué podría causar un resplandor azul tan etéreo. ¿Extraterrestres? ¿Bombas? La gente inundó las redes sociales en búsqueda de respuestas, y por suerte pronto se supo la causa. La explosión de un transformador en Astoria había creado un arco eléctrico sostenido, lo suficientemente fuerte como para iluminar el cielo en un radio de kilómetros. What looked like a scene from an alien invasion movie turned out to be an explosion. Aunque el incendio en sí fue pequeño, causó estragos en toda la ciudad, provocando apagones y retrasos en el metro. Y este inolvidable resplandor azul neón que temporalmente convirtió la noche en día. Número 45. Invitados fuera de control. This is the moment two journalists taking part in a TV debate in Jordan became so angry with each other they wrecked the studio. Solo tienes que ver la cara de pánico del presentador Suher Al-Asa para darte cuenta de que algo está a punto de salir mal. Durante un debate en vivo sobre la guerra civil siria en el programa jordano entre opiniones opuestas, las emociones pudieron con los periodistas Shaker Al-Johari y Mohamed Al-Jayousi. Al-Jayousi acusó a Al-Johari de apoyar la revolución, mientras que Al-Johari acusó a Al-Jayousi de apoyar al gobierno. Mientras se lanzaban el uno contra el otro, empujaron la mesa de un lado a otro hasta que se desarmó por completo. Al-Asa no pudo hacer nada para detenerlos y el equipo de producción tuvo que intervenir para separarlo. Número 44. Un fan fantasmal. Hay algo que da miedo al instante cuando ves una sombra donde no debería estar. No es de extrañar que fans del fútbol en Bolivia se asustaran al ver estas imágenes. La cadena de televisión estaba transmitiendo en vivo un partido en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. Pero el partido no fue lo que más llamó la atención de la gente. Se veía una sombra corriendo a toda velocidad por las gradas. Pero recurrimos al archivo que tenemos del partido precisamente. Se movía entre la gente y las barreras, así que no parecía ser humana. Nadie ha podido explicar del todo este incidente, por eso muchos se quedaron con la idea de que habían visto un fantasma en vivo. I'm sorry. I am so sorry. Wait, you've got two shadows. It's how they hunt. Número 43. Mensaje extraterrestre. ¿Estamos solos en el universo? Quizá ya tengamos la respuesta. El 26 de noviembre de 1977, un programa de noticias de Independent Television fue interrumpido en algunas zonas al sur de Inglaterra. Una voz distorsionada que se identificó como el Comando Galáctico Ashtar les ordenó a los humanos que se deshicieran de sus armas para alcanzar un estado superior de evolución. This is the voice of Kumar, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. La interrupción duró 6 minutos, lo que provocó cientos de llamadas de espectadores preocupados. Nunca se identificó al responsable. Nuestra especie no abandonó sus armas, así que tal vez los extraterrestres se rindieron y se fueron para contactar con otros mundos. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault.
Número 42. Recuperación. Probablemente la reportera Tori Giorgi no esperaba una noche emocionante cuando fue a informar sobre una tubería rota de agua en Virginia Occidental. Entonces la atropelló un auto en vivo por televisión. Just got hit by a car, but I'm okay, Tim. That's the first for you on okay. TV, Tori. Woo! We're all good. Los espectadores pudieron ver claramente cómo se acercaba el vehículo por detrás mientras ella informaba sobre la inundación. Cuando Giorgi desaparece de la pantalla, hay un breve y aterrador momento en el que nadie sabe con certeza si está gravemente herida. Sin embargo, la alegre reportera vuelve rápidamente a la escena. My whole life just flashed before my eyes. But this is live TV and everything's okay. Después de anunciar que acababa de ser atropellada por un auto, se lo toma a broma. You stand there waiting for your shot to go on air for a few minutes at least, and of course, right as I'm about to talk, you know, it happens, and it just was amazing that it got so in the frame. Número 41. El visitante extraño. Esta es otra prueba de que los estudios de noticias necesitan más seguridad. Un hombre de traje con una pistola había irrumpido en un estudio de televisión en los Países Bajos. Las cámaras captaron imágenes de él paseándose por el estudio con su arma, esperando que se cumplieran sus exigencias. Wat gaat u doen? Por desgracia para él, no consiguió lo que quería. En cambio, llegó la policía para detenerlo y afortunadamente no opuso resistencia. Resulta que llevaba un arma falsa y nadie corría ningún peligro real. A pesar de que todos perdimos el tiempo, el hombre desprendía una energía inquietante que nos asustó demasiado como para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ik laat het vallen. Ik heb het laten vallen. Ik heb het laten vallen. Número 40. Extrañas luces en el cielo. Cuando los presentadores de una estación de noticias de Milwaukee conectaron con una cámara exterior en las primeras horas del 27 de febrero del 2018, se encontraron con una vista mucho más extraña de lo que esperaban. Are those fireworks? What is that? Fireworks or something. Aliens? Se podían ver varios rayos de luz blanca moviéndose rápidamente por el oscuro cielo matutino. Lo primero que pensaron los presentadores fue que podrían ser fuegos artificiales o tal vez extraterrestres. Al principio su tono es ligero, pero se nota una preocupación creciente a medida que el fenómeno continúa sin una explicación clara. You see it, right? I'm actually, yes, Okay. I do see it. Okay. It's getting weirder by the second. I know. It's like they're sticking around. We're gonna do some Anybody? digging and figure out what that is. Back in a moment. Más tarde, la cadena de noticias informó que se trataba de una bandada de gaviotas reflejando la luz del amanecer en una toma con exposición prolongada. Aunque parece una explicación lógica, muchos espectadores siguieron escépticos. Número 39. Asalto en vivo. Aunque los periodistas saben mejor que nadie que los delitos pueden ocurrir en cualquier momento, este incidente resultó inquietante tanto para la reportera como para la audiencia. Bruna Macedo de la CNN se encontraba en el lugar de los hechos en Sao Paulo, Brasil, para informar sobre un río. Al principio del reportaje se ve a un hombre observándola desde un puente al fondo. Más adelante en la transmisión, Macedo fue abordada por esa figura amenazante. Mientras el copresentador del estudio sigue hablando, el agresor enfrenta a la reportera sorprendida. Aunque no se ve claramente en cámara, la amenazó con un cuchillo hasta que le entregó 2 teléfonos celulares. El ladrón huyó. Afortunadamente, nadie resultó herido. Número 38. El salto fatal por las cataratas. Ya sea por accidente o a propósito, cientos de personas se han tirado por las cataratas del Niágara. Y lamentamos decir que no todas sobrevivieron. Un incidente particularmente sombrío ocurrió en mayo de 1985. El presentador de noticias Phil Kavitz y su camarógrafo Larry Frazier estaban haciendo un reportaje sobre las cataratas cuando de repente los interrumpió un hombre que se tiró a los rápidos. Factories, hotels, and other buildings line the river. El saltador fue identificado como Robert Arens, quien buscaba quitarse la vida. Lamentablemente fue arrastrado sin piedad por los rápidos y se precipitó por el borde de las cataratas. Mientras tanto, el equipo de filmación, atónito, capturó la espeluznante escena en vivo. Número 37. La furia de la extrema derecha.
Es normal que haya desacuerdos entre los partidos políticos. Sin embargo, este debate terminó a golpes cuando la política griega Rena Dourou, de la coalición de la izquierda radical, dijo que el partido neonazi de Ilias Kasidiaris haría retroceder al país siglos atrás. Él decidió demostrarle que tenía razón. Le tiró agua a la cara a Dourou, y cuando Liana Kanelli, del Partido Comunista, lo golpeó con un periódico, él le dio 3 bofetadas. A Kasidiaris lo retuvieron en una sala detrás del escenario, pero rompió la puerta y se fue antes de que llegara la policía. You don't have to speak Greek to understand that. We should have told you how disturbing that video actually is. Actualmente está en la cárcel por dirigir una organización criminal implicada en actos de violencia contra antifascistas, activistas e inmigrantes. Número 36. La mujer que desaparece. Una entrevista aparentemente anodina en el aeropuerto con el entrenador de la selección femenina de balonmano de Dinamarca empezó a causar revuelo en internet en el 2016. Pero no fue la entrevista en sí lo que llamó tanto la atención, sino algo inquietante que pasó de fondo. A medida que avanzaba la entrevista, una mujer que se veía de pie cerca parecía desvanecerse en el aire, cuando otra mujer pasó junto a ella. Aunque las imágenes convencieron a mucha gente de que habían presenciado algo sobrenatural, otros señalaron que probablemente simplemente se alejó cuando la otra mujer pasó, ocultando sin querer su partida. ¿Un fenómeno sobrenatural o una salida perfectamente sincronizada? Tú decides. Número 35. El rayo. Todos hemos oído que es peligroso estar en el punto más alto de la zona cuando cae un rayo. Así que subirse a un techo para hacer un informe sobre el clima de la tormenta parece una mala idea. A pesar de todo, ahí es donde estaba Dave Malkoff para esta transmisión. En medio de su frase se pudo ver un gran destello azul sobre su cabeza. El estruendo ensordecedor que lo acompañó fue casi instantáneo, y el miedo en el rostro del reportero era evidente. And that was right on top of me. Maybe we want to get inside. We'll talk to you guys in just a bit. Más tarde explicó que pudo ver una columna de rayos disipándose y que el rayo cayó directamente sobre él. Al darse cuenta de esto, tomó la sabia decisión de bajarse del techo y dirigirse a un lugar más seguro. When thunder roars, get indoors. You do not want to be directly underneath a thunderstorm with lightning on top of you. That's one of the most dangerous places you can possibly be. Número 34. El terremoto de la Serie Mundial. El 17 de octubre de 1989, durante la transmisión en vivo de la Serie Mundial, la gente que veía el partido en casa de repente vio que sus televisiones parpadeaban. Se escucharon voces de pánico y de repente la transmisión se cortó. Second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having an earthquake. Cuando volvió el audio, los espectadores pudieron oír a la gente gritando en las gradas. El suceso fue, por supuesto, aún más aterrador para quienes estaban en el estadio. I don't know if we're on the air. En ese momento, el terremoto de Loma Prieta había sacudido la costa central de California, causando daños tanto en Oakland como en San Francisco. Aunque los que estaban en el estadio estaban bien, el terremoto dejó 63 muertos y 3.757 heridos en la zona. Número 33. Apocalipsis Zombie. Estamos ampliando un poco nuestros criterios para este caso, ya que ocurrió durante un talk show sensacionalista, The Steve Wilkos Show. En el 2013, los espectadores de la cadena local de Montana, KRTV, escucharon un anuncio increíble y aterrador. El programa fue interrumpido por una transmisión de emergencia que advertía de un apocalipsis zombie. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Se les informó con una voz tranquila y autoritaria que los cadáveres se estaban levantando de sus tumbas y atacando a los vivos. La seriedad del informe preocupó a los espectadores. Muchos llamaron a las comisarías locales. Más tarde se descubrió que el sistema de alertas de emergencia de la cadena de noticias había sido hackeado y que todo el incidente era un engaño. The station
as you can imagine, is saying it's trying to find out how this happened. Probablemente la mayoría de los residentes sabían que no era real, pero suponemos que decidieron quedarse en casa un rato solo por seguridad. Número 32. La toma del estudio de televisión. El 9 de enero de 2024, Ecuador entró en estado de emergencia tras un aumento de la delincuencia organizada. Durante una transmisión del programa de TC Televisión, varios delincuentes armados y enmascarados irrumpieron en el estudio y lo tomaron. Ataron a varios empleados y los mantuvieron a punta de pistola, amenazando al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. And they, like you said, terrorized the entire country, not just the employees of that television station. La angustiante situación de los rehenes se transmitió por televisión durante 15 minutos antes de que finalmente se cortara la señal. Afortunadamente se informó que los rehenes fueron liberados y se realizaron 13 arrestos, pero fue un escalofriante recordatorio de que ningún lugar es seguro cuando estalla una crisis grave. All right, Enrique, thank you so much. Please stay safe. Número 31. El susto de Damar Hamlin. Todo el mundo corre riesgo de lesionarse en el deporte, pero la cosa da un giro aterrador cuando las lesiones quedan grabadas ante las cámaras para que todo el mundo las vea. El 2 de enero del 2023, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufrió un tacleo muy duro durante un partido de fútbol americano. Aunque parecía levantarse sin problemas, se tambaleó un poco antes de desplomarse de repente en el suelo. Resultó que el golpe que recibió en el pecho le provocó un paro cardíaco. El partido se suspendió de inmediato y los médicos corrieron rápidamente a socorrerlo. They have him on a backboard, I am told, and now on a stretcher. La buena noticia es que pudieron salvarle la vida a Damar y finalmente regresó al campo. It's a long road. Número 30. El fantasma de la Casa Blanca. Durante una conferencia de prensa fuera de la Casa Blanca, los espectadores se sorprendieron al ver lo que parecía ser una figura fantasmal observando al entonces presidente Barack Obama desde una ventana de la Casa Blanca. Muchos descartaron la idea de un fantasma y dijeron que probablemente era solo un reflejo. Sin embargo, otros insistieron en que la extraña forma de rostro se veía diferente de otros reflejos en la ventana. Las afirmaciones sobre apariciones en la Casa Blanca pueden parecer impactantes, pero no son nada nuevas. Los informes de apariciones inquietantes y encuentros fantasmales en la mansión ejecutiva se remontan al siglo XIX. Los Obama incluso informaron haber escuchado ruidos extraños por la noche durante su estancia ahí, lo que hace que la idea de un observador fantasmal sea menos extraña de lo que se podría pensar en un principio. Número 29. Los disturbios de la Copa Stanley. Una cosa es ser un mal perdedor, pero estos fans del hockey llevaron su indignación al siguiente nivel en la Copa Stanley del 2011. Cuando los Boston Bruins derrotaron a los Canucks, una violenta batalla estalló en el centro de Vancouver y derivó en varios incendios, apuñalamientos y saqueos. It is just after 8:30. The game ended about an hour ago, and this is the scene on Georgia Street. Los disturbios dejaron aproximadamente 150 heridos, así como casi $10 millones en daños y gastos judiciales. Muchos canales de noticias locales capturaron imágenes de primera mano de los disturbios y las transmitieron en vivo. Fue una escena casi distópica de presenciar, pero la gente de todo el mundo quedó fascinada de ver una respuesta pública tan horrenda a un evento deportivo. Vancouver, transformed into a war zone. Fires erupted in busy downtown intersections. Flames shot 30 feet into the air. Storefronts smashed by looters grabbing everything in sight. Número 28. Un resplandor azul. Cuando una misteriosa luz azul resplandeció en el horizonte de la ciudad de Nueva York en el 2018, los espectadores aterrorizados no sabían qué pensar. The New York City sky lit up in a supernatural shade of blue. Oh my God. What is that? That looks gnarly. Look at the sky. Well, that doesn't look good. Sparking alarms citywide.
Mientras cientos de testigos tomaron sus smartphones para grabar la impresionante visión, otros atestiguaron cómo se desarrollaban los acontecimientos en los noticieros en vivo. Todos querían saber qué podría causar un resplandor azul tan etéreo. ¿Extraterrestres? ¿Bombas? La gente inundó las redes sociales en búsqueda de respuestas. Afortunadamente, la fuente se reveló pronto. La explosión de un transformador en Astoria había creado un arco eléctrico sostenido suficientemente fuerte como para iluminar el cielo en un radio de varios kilómetros. What looked like a scene from an alien invasion movie turned out to be an explosion. Aunque el incendio en sí fue pequeño, causó estragos en toda la ciudad, provocando apagones, retrasos en el metro, así como el inolvidable resplandor azul neón que convirtió temporalmente la noche en día. Número 27. La mujer que desaparece. Una entrevista aparentemente aburrida en un aeropuerto con el entrenador de la selección nacional femenina de handball de Dinamarca empezó a causar sensación en internet en el 2016. Pero no fue la entrevista en sí lo que atrajo tanta atención, sino algo aterrador que ocurrió en segundo plano. A medida que avanzaba la entrevista, una mujer que estaba de pie cerca de ahí pareció desvanecerse en el aire cuando otra pasó junto a ella. Aunque las imágenes convencieron a mucha gente de que habían presenciado algo sobrenatural, otros dijeron que tal vez solo se había alejado cuando la otra mujer pasó, por lo que nadie vio cuando se fue. ¿Un fenómeno de otro mundo o una salida perfectamente sincronizada? Tú decides. Número 26. Colisión de helicópteros. En el 2007, mientras la policía perseguía a un hombre en Phoenix, Arizona, 5 helicópteros de noticias captaron la acción en directo desde el cielo. Los espectadores vieron la persecución desde casa hasta que la transmisión en directo de 2 de las estaciones se detuvo inexplicablemente. El motivo del abrupto final quedó claro cuando otros equipos de noticias en el lugar comenzaron a informar que los helicópteros de ambas estaciones habían chocado en el aire. La causa exacta del accidente sigue siendo desconocida, pero se supone que los pilotos simplemente no se dieron cuenta de que había otros helicópteros cerca. Desafortunadamente, nadie a bordo sobrevivió. A causa de la tragedia, la ciudad implementó nuevos protocolos para los reportajes desde helicóptero, y todas las estaciones locales de habla inglesa ahora comparten un solo helicóptero. The safety factor is that those are lives up there, and not only are there lives up there, there's lives on the ground. Número 25. Asesinato durante un rodaje en directo. Los periodistas están entrenados para pensar rápido y prepararse para lo peor, pero nadie podría haber anticipado lo que les sucedió a 2 desprevenidos empleados de noticias en Virginia en el 2015. Mientras realizaban una entrevista en vivo para la estación WDBJ, la reportera Alison Parker y el reportero gráfico Adam Ward fueron emboscados por un asaltante armado. As the trio was focused on filming their interview, the killer sets his sights on them. Los espectadores conmocionados oyeron disparos y gritos antes de que la transmisión en vivo se cortara en medio del caos y volviera abruptamente al presentador en el estudio. Tanto Parker como Ward murieron a causa de las heridas. Vicky Gardner, a quien Parker estaba entrevistando al momento del ataque, resultó herida, pero luego se recuperó por completo. El criminal fue identificado como un ex empleado descontento que fue despedido por la emisora en el 2013. For Allison Parker and Adam Ward, but deliver us from evil. The prayer vigils and makeshift memorials are out front of the WDBJ newsroom. And inside, Steve Grant, who is an anchor at our sister station, KY. Colleagues from sister stations in the Midwest have flown in to help. Número 24. Masacre en la plaza de Tiananmen. La década de 1980 trajo consigo un cambio significativo y un crecimiento económico para China. La población estaba dividida entre estos cambios dramáticos, pues algunas personas apoyaban el aumento de la libertad, mientras que otras deseaban preservar el control estatal. They turned Tiananmen Square, the country's symbol of sovereignty, into a hub of dissent and protest. They want a crackdown on corruption. They want freedom of press. They call for an awakening to reform and progress in China. Pronto las protestas se volvieron habituales, sobre todo entre los estudiantes universitarios que estaban a favor de una reforma política mayor.
En abril de 1989, tras la muerte de Hu Yaobang, un conocido reformador económico, miles de manifestantes se reunieron en la plaza de Tiananmen, en Pekín. El gobierno declaró ley marcial para desalojar a los manifestantes. En junio, tropas y tanques llegaron a la zona y mataron a cientos de personas. Los espectadores horrorizados vieron cómo la cobertura de Pekín aparecía en las noticias. Estimates run from several hundred to over 10,000. Some argue that by shooting at civilians, the Communist Party lost its legitimacy to rule, and with it, an opportunity for political modernization. Las imágenes de un civil no identificado de pie frente a una fila de tanques se convirtieron en unas de las más recordadas de la década. Número 23. Incendio del club nocturno The Station. En la noche del 20 de febrero del 2003, las llamas envolvieron el club nocturno The Station en West Warwick, Rhode Island, en cuestión de segundos. The club was a small, single-story wooden building. It had no sprinkler system and didn't have a license for pyrotechnics or firework displays. Los fuegos artificiales estallaron durante la primera canción de la banda, Great White, de Jack Russell. El show de pirotecnia encendió el aislamiento acústico de las paredes y el fuego creció rápidamente. Los asistentes corrieron hacia las puertas desesperados por huir del intenso calor y el espeso humo. The band had just started playing. Ironically, the man taking these pictures was shooting a video about safety at pop venues. Then the pyrotechnics ignite the ceiling. The cameraman is already backing away. Varias personas se tropezaron amontonándose en las puertas y bloqueando la única vía de escape. A medida que la situación se agravaba, la cadena de noticias local NBC10 interrumpió su programación habitual de las 11 p.m. para transmitir la noticia. Más de 200 personas resultaron heridas y 100 murieron como consecuencia del incendio. Número 22. Desastre del transbordador espacial Challenger. Uno de los momentos más aterradores y decisivos de la década de 1980 se transmitió en directo para millones de personas. Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challenger sitting on the pad. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. El tan esperado lanzamiento del transbordador espacial Challenger estaba asociado al nuevo proyecto Profesor en el Espacio, una iniciativa diseñada para cultivar el interés de los estudiantes por la ciencia, las matemáticas y la tecnología espacial. Profesores de todo el país llevaron televisiones a sus aulas la mañana del 28 de enero de 1986 para ver a Krista McAuliffe convertirse en la primera maestra en el espacio, pero solo 73 segundos después del despegue ocurrió el desastre. Los espectadores de todo el país se quedaron en silencio atónitos cuando la nave espacial se partió y desintegró frente a la costa de Cabo Cañaveral, Florida. Las 7 personas a bordo fallecieron, incluida Krista. El evento fue el primer accidente mortal de una nave espacial en vuelo en la historia de Estados Unidos. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. Número 21. Terremoto y tsunami de Tohoku. El 11 de marzo del 2011, el terremoto de Tohoku se convirtió en el mayor evento sísmico registrado en la historia de Japón. El temblor masivo desencadenó una aterradora cadena de acontecimientos. Poco después, un enorme tsunami con olas que alcanzaron una altura estimada de 40 metros golpeó la costa. Whole towns were washed off the map, leaving nothing behind. Over 100,000 people were evacuated. La devastadora avalancha de agua destruyó hogares e infraestructuras importantes y se cobró numerosas vidas. Las nevadas y las temperaturas bajo cero paralizaron los primeros esfuerzos de rescate. Para complicar aún más las cosas, un fallo en la red eléctrica provocó el desastre nuclear más grande desde Chernobyl. El evento, conocido como el accidente nuclear de Fukushima, provocó la liberación de contaminantes radiactivos en toda la zona circundante, incluidas varias zonas de evacuación. The tsunami flooded the nuclear power plant. Result? Massive overheating and reactors 1, 2 and 3 suffered meltdowns.
En todo el mundo, los espectadores quedaron paralizados al ver cómo se desarrollaban estos acontecimientos en las noticias. Número 20. El cocodrilo enloquece. So this is an American alligator, and yes, I've taped his face for your safety. I appreciate that. A veces uno se pregunta cómo convencen a los periodistas para que muestren animales en directo por televisión. Is that Scotch tape? You give me an alligator Scotch tape? I got it off your desk. No, that's not to hold this alligator? Right, yes. No, wrong. No, they have no opening pressure. All their pressure's coming down. That's Scotch tape. Right, I'll take it off. Here. No, you ain't gonna take it off. El presentador deportivo de Boston, Steve Burton, estaba cargando un cocodrilo y se nota que está un poco nervioso. Entonces comete el desafortunado error de acercarlo demasiado al otro reptil. Los dos invitados de cuatro patas claramente habían tenido algún tipo de discusión antes del programa, porque la proximidad los molestó. Let's stay over here by Joni. Do they know each other? No, hold him tight. Hold him tight. Hold him tight. I am. Hold him tight. I am. Got him. Mientras el cocodrilo intentaba zafarse de las manos de Burton, todos los presentes seguramente estaban imaginando sus afilados dientes. Por suerte, los cuidadores controlaron rápidamente la situación. Burton todavía parecía un poco desorientado, aunque los cuidadores claramente pensaron que había sido divertido. Número 19. Ataque de insecto. Este incidente asustó más al reportero en cuestión que a la audiencia, pero la mayoría de nosotros puede entender el miedo primario que inspira algo grande que vuela hacia tu cara. What is that? That's because it's hot outside. Stuff like that happens. Was that live? Are we live? Oh, brother. El reportero de Fox TV, Brad Wills, estaba listo para informar desde la playa, cuando un insecto gigante voló directamente hacia su cabeza. Gritó aterrorizado y lo golpeó. Después de una rápida recuperación, Wills finalmente pensó en preguntarle a su camarógrafo si la transmisión era en vivo. Definitivamente lo era, y todos pudieron disfrutar del divertido momento. Número 18. Furia de extrema derecha. Los desacuerdos entre partidos políticos son de esperarse, pero este debate llegó demasiado lejos. Cuando la policía griega Renaduru de la coalición de la izquierda radical dijo que el partido neonazi de Ilias Kasidiaris haría retroceder siglos al país, él decidió demostrarle que tenía razón. Le tiró agua a la cara y cuando la miembro del Partido Comunista Liana Canelli lo golpeó con un periódico, él le dio 3 bofetadas en la cara. Kasidiaris fue retenido en una habitación tras bastidores, pero se escapó antes de que llegara la policía. You don't have to speak Greek to understand that. We should have told you how disturbing that video actually is. Actualmente está en prisión por dirigir una organización criminal implicada en actos violentos contra antifascistas, activistas e inmigrantes. Número 17. Asalto en directo. Aunque los periodistas saben mejor que nadie que la delincuencia puede ocurrir en cualquier momento, este incidente fue inquietante tanto para la reportera como para la audiencia. Bruna Macedo de CNN estaba en Sao Paulo, Brasil, para informar sobre el aumento del nivel de los ríos. Al principio del reportaje se ve a un hombre observándola desde un puente al fondo. Más adelante en la transmisión, esta figura se acerca a ella. Mientras la copresentadora del estudio sigue hablando, el agresor enfrenta a la sorprendida reportera. Aunque no se ve claramente en cámara, la amenaza con un cuchillo hasta que le entrega 2 celulares y luego huye. Afortunadamente, nadie resultó herido. Número 16. Un susto de muerte. No se puede negar el terror que puede inspirar un vehículo en movimiento. En el 2016, quienes estaban sincronizando las noticias de KTVU temieron por la vida del reportero Alex Savage. Estaba frente a la cámara y de espaldas a la calle cuando los espectadores vieron con miedo cómo un auto chocaba y se desviaba directamente hacia él. Por suerte, el camarógrafo que estaba en el lugar le advirtió a Savage justo a tiempo. Ambos saltaron para esquivar el auto que se estrelló contra la cámara. Mientras miraban un ring solitario en pantalla, los espectadores debieron sentir alivio al escuchar finalmente a alguien decir que todos estaban bien. Yep, everybody's all right. Alex just got out of the way.
Yeah, we're okay. Everybody's okay. Número 15. Relámpago. Todos hemos oído que es peligroso estar en el punto más alto de la zona cuando cae un rayo. Así que subirse a un tejado para hacer un informe del clima durante una tormenta parece una mala idea. En cualquier caso, ahí es donde estaba Dave Malkoff para esta transmisión. En medio de su frase se pudo ver un destello azul en lo alto. El ensordecedor estruendo del trueno que lo acompañó fue casi instantáneo, y el miedo en el rostro del reportero era evidente. That was right on top of me. Maybe we want to get inside. We'll talk to you guys in just a bit. Más tarde explicó que pudo ver una columna de rayos que se disipaba y que el rayo cayó directamente sobre él. Al darse cuenta de esto, tomó la sabia decisión de bajar del tejado y buscar un lugar más seguro. When thunder roars, get indoors. You do not want to be directly underneath a thunderstorm with lightning on top of you. That's one of the most dangerous places you can possibly be. Número 14. Una cadena de noticias agitada. Los equipos de noticias están acostumbrados a cubrir con calma los desastres naturales mientras están ocurriendo. We're coming on the air to update you on a major earthquake that has rocked central Mexico. Pero se vuelve más difícil cuando la catástrofe está causando estragos a tu alrededor. En el 2017, una cadena de noticias mexicana estaba en medio de una transmisión en vivo cuando se sintió un terremoto de 7.1. Todo el set comenzó a temblar. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. El presentador les dijo con calma a los espectadores que siguieran los protocolos de seguridad mientras la estación comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Las tomas borrosas de las cámaras en directo del exterior revelaron la intensidad del evento. Mientras tanto, dentro del estudio, la iluminación del techo comenzó a balancearse violentamente. Fue un incidente aterrador tanto para el equipo de noticias como para los espectadores en casa. Número 13. Invitados fuera de control. This is the moment two journalists taking part in a TV debate in Jordan became so angry with each other they wrecked the studio. Solo hay que ver la cara de pánico del presentador Suher Al-Asa para darse cuenta de que algo va a salir mal. Durante un debate en directo sobre la guerra civil siria en el programa jordano Between Opposing Opinions, las emociones se apoderaron de los periodistas Shakir Al-Johari y Mohamed Al-Jayousi. Al-Jayousi acusó a Al-Johari de apoyar la revolución, mientras que este lo acusó a él de apoyar al gobierno. De repente empujaron el escritorio de un lado a otro hasta que se deshizo por completo. Al-Asa no pudo detenerlos y el equipo de producción tuvo que intervenir para separarlos. Número 12. Terremoto de la Serie Mundial. El 17 de octubre de 1989, durante la transmisión en vivo de la Serie Mundial, la gente que estaba viendo el partido en casa notó que sus televisores parpadeaban. Se oyeron voces de pánico y de repente la retransmisión se interrumpió. Second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having an earth. Cuando volvió el sonido, los espectadores pudieron oír a la gente gritando en las gradas. El suceso fue, por supuesto, aún más aterrador para las personas que estaban en el estadio. I don't know if we're on the air. En ese momento, el terremoto de Loma Prieta había golpeado la costa central de California, causando daños tanto en Oakland como en San Francisco. Quienes estaban en el estadio resultaron ilesos, pero el terremoto dejó 63 muertos y 3.757 heridos en la zona. Número 11. Muñeca aterradora. ¿Hay algo más aterrador que una muñeca diabólica? Hey Chucky, you're not watching me. Hey, wanna play? En el 2017, los espectadores de un programa matutino británico tuvieron una experiencia real con una. Los invitados afirmaron que una muñeca estaba embrujando a su familia e incluso arañó al esposo mientras dormían. Durante el segmento, el objeto en cuestión estaba sentado en una mecedora en el set. Mientras los presentadores del programa hablaban de los incidentes con los propietarios, la silla comenzó a balancearse lentamente. Gaynor Green says, my nana has a collection of dolls in her dining room. They're
they're so creepy. They look as if they're just waiting to pounce. Hubo muchos tweets de miembros del público y gente que se asustó por el suceso aparentemente paranormal. Los presentadores no parecían convencidos de que la muñeca encantada fuera tan espeluznante, pero definitivamente hay algo aterrador en este metraje. You don't believe this? Well, I'm not. I don't believe in things being haunted. Número 10. Rápida recuperación. La reportera Tori Giorgi probablemente no esperaba una noche emocionante cuando fue a informar sobre cómo una tubería principal de agua en Virginia Occidental se había roto. Entonces un auto la atropelló en directo por televisión. Just got hit by a car, but I'm okay, Tim. That's the first for you on TV, Tori. Woo! We're all good. Los espectadores pudieron ver claramente el vehículo que venía detrás de ella mientras informaba sobre las inundaciones. Cuando Giorgi desaparece de la vista, hay un breve momento de horror en el que nadie está seguro de si está gravemente herida, pero la alegre reportera vuelve rápidamente a la escena. My whole life just flashed before my eyes, but this is live TV and everything's okay. Después de anunciar que acaba de ser atropellada por un auto, se lo toma a risa. You stand there waiting for your shot to go on air for a few minutes at least, and of course, right as I'm about to talk, you know, it happens, and it just was amazing that it got so in the frame. Número 9. Una descarga de adrenalina. Durante un monzón en Phoenix, el meteorólogo Matt Rodwald estuvo a punto de sufrir una experiencia impactante. La zona sobre la que estaba informando estaba inundada y los autos se quedaban atascados en las carreteras. El periodista se estaba preparando para informar sobre la peligrosa situación cuando un rayo cayó detrás de él e iluminó el cielo. Después de moverse para evaluar la situación, Rodwald vuelve rápidamente a ponerse delante de la cámara con una risa nerviosa. Aunque el rayo no alcanzó al ágil periodista, cortó la luz en la zona. And probably about 2 minutes before we hit the air, a very strong lightning strike, probably about half a mile from where we are, knocked out the lights on the street. Very nerve-wracking for sure. Número 8. Extrañas luces en el cielo. Cuando los presentadores de una cadena de noticias de Milwaukee pasaron a una cámara exterior, en la madrugada del 27 de febrero del 2018, tuvieron una vista panorámica mucho más extraña de lo que esperaban. Are those fireworks? What is that? Fireworks or something. Aliens? Se podían ver múltiples rayos de luz blanca moviéndose rápidamente por el oscuro cielo matutino. Los primeros pensamientos de los presentadores fueron que podían ser fuegos artificiales o tal vez extraterrestres. Al principio su tono es ligero, pero se puede escuchar una creciente preocupación a medida que el fenómeno continúa sin una explicación obvia. You see it, right? I'm actually, yes, okay. I do see it. Okay. It's getting weirder by the second. I know. It's like they're sticking around. We're gonna do some digging and figure out what that is. Back in a moment. Más tarde, la cadena de noticias informó de que era una bandada de gaviotas que reflejaban la luz del amanecer en una toma de larga exposición. Aunque esta parece una explicación lógica, muchos espectadores seguían escépticos. Número 7. Apocalipsis zombie. Queremos mantener la mente abierta para este caso, ya que sucedió durante un programa de entrevistas sensacionalista de Steve Wilkos Show. En el 2013, los espectadores de la cadena local de Montana, KRTV, escucharon un anuncio increíble y aterrador. El programa fue interrumpido por una transmisión de emergencia que advertía del apocalipsis zombie. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Se les dijo con voz tranquila y autoritaria que los cadáveres se levantaban de las tumbas y atacaban a los vivos. La gravedad del informe preocupó a los espectadores y muchos llamaron a las comisarías locales. Más tarde se descubrió que el sistema de alerta de emergencia de las cadenas de noticias había sido hackeado y que todo el incidente era un engaño. The station, as you can imagine, is saying it's trying to find out how this happened. La mayoría de los residentes probablemente sabía que no era real, pero suponemos que decidieron quedarse dentro un rato por si acaso. Número 6. Caos en helicóptero. En el 2004, las imágenes de un helicóptero fuera de control dejaron atónitos a los espectadores. We're following breaking news in Brooklyn, and you're about to see dramatic pictures
of a helicopter crash. La escena parecía sacada de una película, no de la vida real. Mientras cubría un incidente en Brooklyn, la aeronave comenzó a girar y a arrojar humo. Rozó el borde de un edificio y arrancó trozos de la estructura. The chopper belonging to TV station WNBC losing control, as you can see, hitting a building and crashing on a rooftop. La cola del vehículo se rompió y la cabina se estrelló contra el tejado de un complejo de departamentos. Tanto si lo vieron por televisión o desde las calles, los espectadores se sorprendieron de que los pilotos y el reportero a bordo solo sufrieran heridas leves. Número 5. Video aterrador durante un vuelo. Poco después de que el vuelo 292 de JetBlue despegara, los pilotos se dieron cuenta de que tenían un problema grave. El tren de aterrizaje del avión estaba desalineado y no se retraía. Al final decidieron aterrizar en Los Ángeles, pero primero tuvieron que quemar todo el combustible para que el aterrizaje de emergencia fuera más seguro. Unclear as to what they might be able to do to right that nose gear. In the meantime, firefighters at the Long Beach airport, they are standing by and prepared for every possible emergency. Los espectadores en casa vieron cómo se desarrollaba el drama en directo por televisión. Gracias a que dentro del vuelo había acceso a DirecTV, los pasajeros también lo vieron. Por suerte, el video en el avión se cortó antes del aterrizaje de infarto. Aunque había humo, chispas y llamas, aterrizó de forma segura. Todos los espectadores dentro y fuera de la aeronave respiraron aliviados. But you can see no indications of any fire on board this aircraft. It appears that this has all come to a very safe conclusion. Número 4. Mensaje alienígena. ¿Estamos solos en este universo? Quizá ya tengamos una respuesta. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Gibraltar to stay on negotiations, being arrested. El 26 de noviembre de 1977, un programa de noticias de televisión independiente fue interrumpido repentinamente en algunas partes del sur de Inglaterra. Una voz distorsionada que se identificó como Comando Galáctico Ashtar les ordenó a los humanos que se deshicieran de sus armas para alcanzar un estado superior de evolución. This is the voice of Omar, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. La interrupción duró 6 minutos, lo que provocó cientos de llamadas de espectadores preocupados. El autor nunca fue identificado. Nuestra especie no abandonó sus armas, así que tal vez los extraterrestres iluminados se rindieron y se fueron a contactar con otros mundos. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Número 3. El fantasma sediento. Nos asusta solo verlo. En diciembre del 2015, el programa matutino hondureño Primera Edición experimentó una visita inesperada. Mientras Carlos Molina estaba sentado en su escritorio, su vaso de agua de repente se movió solo. Le preguntó a su colega Pablo Zapata si había visto lo mismo. Molina dijo más tarde que no era una broma y que había sentido un escalofrío justo antes de que el vaso se moviera. Podría deberse a la condensación en el vaso, pero no nos vamos a sentar en ese escritorio a investigar. Número 2. Un fantasma. Ver una sombra en donde no corresponde es bastante aterrador. No es de extrañar que los aficionados al fútbol en Bolivia se asustaran al ver este reportaje. La cadena de televisión estaba retransmitiendo en directo un partido en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. Aunque el juego no fue lo que más llamó la atención de la gente. Pero recurrimos al archivo que tenemos del partido precisamente. Se pudo ver una sombra corriendo por las gradas que se movía entre la gente y las gradas, por lo que no parecía humana. Nadie ha podido explicar completamente este incidente, por lo tanto muchos creyeron haber visto una transmisión en vivo de un fantasma. I'm sorry. I am so sorry. But you've got two shadows. It's how they hunt. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí,
Vayamos al final. Número 1. Interrumpimos este noticiero por un tornado. En el 2011, los espectadores de las noticias de WREX estaban atentos al mapa del clima que se veía en sus pantallas. Un meteorólogo estaba explicando la trayectoria de un tornado que se aproximaba. I would say this is right near Westfield and... Para muchos este informe era su vínculo con los acontecimientos externos, así que imagina la preocupación que sintieron cuando la voz en pantalla se cortó de repente. Después de una larga pausa, volvió al aire. All right, we're back on the air. I just evacuated our entire studio. En ese momento el tornado se estaba acercando mucho a la emisora y la situación se estaba volviendo peligrosa. Todos se refugiaron en el sótano y la cobertura continuó. Aunque fue una experiencia aterradora, el equipo de noticias y los espectadores estaban juntos en esto. If you are near the WREX station around Winnebago, Pecatonica, the west side of Rockford, it's time to take your tornado precautions at this moment. Please head down into your basement. If you do not have a basement, the most interior part of your home. ¿Qué es lo más loco que has visto en vivo en las noticias? The eerie blue light could be seen for miles and led to confusion and even some panic last night. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.